Fino TV. Televisión a otro nivel. Hola saludos y muy buenos días, bienvenidos. En el día de hoy vamos a conversar sobre economía, vamos a conversar sobre geopolítica, vamos a conversar de las causas y las consecuencias de las sanciones a Venezuela, pero ¿de dónde sale eso de sanciones? Vamos también a conversar sobre el tema Bogotá, que es el bachaqueo, que es el contrabando, qué tiene que ver el petro, qué todo es eso, qué pasa realmente en Venezuela. Mucha opinión pública y muchas poblaciones están realmente confundidas cuando se habla de la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces se pretende establecer un concepto de guerra fría en base sobre la búsqueda de un malvado. Ya en Siria el malvado es Al-Assad, para esa visión occidentalista que no rebusca sobre la base de la historia y los antecedentes para poder conectar con la realidad que se está ocurriendo. Pero mire, al mismo tiempo hay desde el año de 1959 un bloqueo económico de aire, mar y tierra a la Cuba fidelista y post-Fidel. Es decir, pero ese bloqueo también se refleja acá en Haití, mar, aire y tierra, los norteamericanos y la Unión Europea y el G7, sobre todo esa corriente, el bloqueo. ¿Para qué? Para el tema de las mercancías. ¿Para qué? Para el tema del control del petróleo. ¿Para qué? Para el tema del control de los del oro. Y hoy vamos a conversar con una economista titular, profesora titular de la Universidad de San Martín de Venezuela. Simón Bolívar. Simón Bolívar de Venezuela, vamos a conversar con Pascualina Curcio. Pascualina Curcio ha venido invitada a nuestro programa, le damos la bienvenida y antes de todo, bienvenida, nosotros queremos que usted vea el primer video. Nosotros utilizamos argumentos, evidencias para con esas evidencias nosotros poder debatir, discutir sobre el tema que va a acontecer. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver Eucres Isayas en Máster, si tenemos el primer video para ilustrar la discusión de hoy. Adelante, por favor. Más de 50 funcionarios e individuos relacionados con el gobierno de Venezuela han sido sancionados por Estados Unidos entre 2015 y 2018 como un mecanismo de presión al presidente Nicolás Maduro, quien engrosa la larga lista y es considerado por la Casa Blanca como dictador. Estados Unidos ha asegurado que seguirá por el camino sancionatorio hasta que se genere un cambio en el país sudamericano. Pero, ¿cuáles son los reales efectos de estas medidas? Las sanciones han resultado en algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro con miedo de su futuro, ¿no? Y pensando otra vez de qué va a pasar con ellos mismos, con sus familias. Jason Marsac, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Atlantic Council en Washington, considera que las sanciones financieras han afectado a los individuos designados, pero no aún al modelo político de Maduro. Aunque para el economista Ricardo Hausmann son inimaginables los impactos económicos que se generan. Con una sola de esas sanciones, congelaron en Estados Unidos activos atribuibles al vicepresidente de la República por $900 millones. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que las sanciones violan la legalidad internacional y generan un bloqueo económico en el país. La Casa Blanca justifica sus acciones, pero insiste en que el blanco son particulares violadores de derechos humanos.
y uno no busca hacerle daño al pueblo venezolano, sino más bien tomar medidas que lastiman a los que buscan enriquecerse indebidamente en el gobierno del régimen de Maduro. Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, explica que todas las opciones están sobre la mesa, entre ellas las sanciones dirigidas al sector petrolero del país. Se podría considerar algo como una medida para poder tomar sanciones en contra de la industria petrolera venezolana. Aunque para el analista Moisés Rendón, esta puede ser un arma de doble filo. Podría aumentar un poco la crisis humanitaria en Venezuela. Es una de las razones por las cuales Estados Unidos en principio debe pensarlo muy bien antes de tomar la decisión final. Para Estados Unidos, este parece ser el camino más efectivo para presionar a Nicolás Maduro a abandonar el poder, y han instado a los países de la región a seguir su proceder para ayudar a retornar la democracia a Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bien, ahí está. Bienvenida. Este es el estilo, esta es la forma de producción. Adelante. Sí, bueno, gracias primero por la invitación. Hay varios elementos allí, ¿no? Tratan de justificar unas sanciones que son ilegales, son medidas coercitivas, ilegales, unilaterales, ¿no? Incluso nosotros decimos, como dicen nuestros hermanos cubanos, que son crímenes de lesa humanidad por el impacto que tienen sobre una población civil. Pero entonces tratan de justificarla diciendo que en Venezuela hay una dictadura. Allí, bueno, uno se preguntaría, ¿verdad? Una dictadura en un país que en los últimos 20 años ha tenido más de 25 procesos electorales y solamente en los últimos 5 años más de 6 elecciones. O, por ejemplo, un país donde funcionan los medios de comunicación, hay libertad de expresión, hay libertad de movilidad. Hemos visto como incluso factores políticos de la oposición entran y salen del país, dicen lo que quieren decir. Es decir, es montar un discurso que justifique a nivel internacional esas supuestas sanciones. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, el tema de las sanciones sin duda impacta a la población venezolana a través de lo económico. Cuando sancionan a la principal empresa, que es Petróleos de Venezuela genera el 98% de las divisas del país. O sea, de todas las exportaciones, 98% son por petróleo. En el momento en que Donald Trump firma las sanciones contra PDVSA en agosto del año pasado, pues está afectando la economía en general. ¿Cómo la afecta? Bueno, dificulta la importación de alimentos, la importación de medicamentos, incluso no solo del sector público, sino también del sector privado. Y por supuesto eso incide, no las hace más costosas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos, dadas esas presiones de Estados Unidos con algunas empresas o algunos países, tenemos que triangular para lograr que los medicamentos y los alimentos lleguen a Venezuela. Esas sanciones impactan definitivamente al pueblo venezolano, más allá de las sanciones particulares a funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un aspecto importante de una matriz de opinión que se está tratando de generar a nivel internacional con esa supuesta justificación de dictadura o de crisis humanitaria, como escuchábamos allí a uno de los entrevistados, que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Eso no es cierto. Nosotros decimos, sin desconocer los problemas que tenemos en Venezuela, que son problemas económicos y podemos conversar un poco las causas de esos problemas. Sin desconocer esos problemas, Venezuela en lo absoluto está en una crisis humanitaria. Como por ejemplo decir que en Venezuela hay una crisis humanitaria cuando en los últimos 5 años se han construido más de 2.200.000 viviendas que el sector público ha construido y entregado a la población venezolana. Un país en crisis humanitaria es un país destruido, sea por una guerra armada, por un desastre natural, no produce, no construye. En Venezuela se han construido y se han entregado 2.200.000 viviendas. En Venezuela en este momento se está desarrollando, por ejemplo, un plan de vacunación a toda la población a nivel nacional con 11 millones de dosis y una cobertura de 9 millones de venezolanos. Nosotros somos 30 millones de venezolanos. Un país en crisis humanitaria no tiene ni los recursos ni la logística para desarrollar un plan de vacunación de ese tipo. Un país en crisis humanitaria no tiene a todos sus estudiantes, niños y adolescentes, jóvenes que acaban de iniciar su periodo escolar. Estamos hablando de 8 millones de niños en primaria y secundaria que acabaron de iniciar sus escuelas, dotados a través del sector público con sus útiles escolares.
Es decir, hay muchos indicadores que muestran la otra realidad en Venezuela, repito, sin desconocer que estamos pasando por una situación complicada, sobre todo desde el punto de vista económico, y que las causas, una de ellas, por supuesto, el tema de las sanciones que aunque se formalizaron en agosto del año pasado, que es cuando se firman esas sanciones por parte de Donald Trump, realmente vienen desde el año 2013, presiones a los países para que no nos vendan, hay un embargo comercial encubierto también, ¿no? Ahorita, recientemente, hace unos días, Donald Trump también decretó un bloqueo con respecto al oro. Va a sancionar a todos aquellos países que comercialicen con Venezuela con el oro. ¿Por qué? Porque el oro sí, es un instrumento que puede servirnos, al igual que el petro, para sortear ese bloqueo, para bypassear esa alcabala que es el sistema financiero norteamericano y poder hacer nuestras transacciones comerciales, financieras, etcétera. Bien. Uno de los procesos también que no solamente son económicos, que tiene que ver mucho con un asunto político. Evidentemente que hay todo un escenario de movilidad política en toda la región. Hay una derechización auspiciada por Washington y la derecha europea. Hemos visto lo que está ocurriendo en Ecuador con Correa, con Rafael Correa, y la persecución y su judicialización. También hemos visto el apresamiento del expresidente Lula da Silva sin tener pruebas y un juicio sumario. Eso generó la llegada de Bolsonaro, que apunta hacia contribuir a deteriorar aún más la posición venezolana, conjuntamente con el Grupo de Lima y conjuntamente con los empresarios que auspician la desestabilización, pero no de Maduro, sino de Chávez, desde mucho antes, en Venezuela. Esa situación ya parte hacia un proceso político, porque el hecho no era Lula el objetivo, ni Dilma, el objetivo era el petróleo brasileño. Y ahora el objetivo fundamentalmente no es Maduro, ni Chávez, el objetivo fundamentalmente es el petróleo. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, nosotros observamos el arrinconamiento de Venezuela y queremos escuchar su posición política, porque precisamente ayer, se celebraron unas elecciones de medio término en Estados Unidos, y eso de alguna manera el avance de los demócratas, independientemente de que sea pentagonismo, independientemente de que sea neoliberalismo, aún sean demócratas y esas políticas van a continuar, aun cuando con Obama se flexibilizaron y hubo diálogo. Nos gustaría saber su punto de vista en ese sentido. Bueno, hay varios aspectos allí, ¿no? Sin duda, nuestros países en América tenemos mucha riqueza, petróleo, en el caso de Venezuela, oro, también en el caso de Brasil, digamos, somos muy ricos en estos bienes, ¿no? Y eso, por supuesto, Estados Unidos busca hacerse de esas riquezas por distintas vías. Ese es un elemento importante. Ahora, esto que está, nuestro modo de ver, lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en la región es una respuesta del imperialismo, ni siquiera el imperio norteamericano, el imperialismo entendido como los grandes capitales industriales, financieros, incluso comunicacionales. Las multinacionales. Sí, de los tres sectores, industrial, financiero y comunicacional, ¿no? Es una reacción luego de esta ola de gobiernos progresistas que buscan avanzar hacia un modelo de justicia social, un modelo centrado en el ser humano, como fue el caso de Lula en Brasil, de los Kirchner en Argentina, de Correa en Ecuador y, digamos, el chavismo del año 99 en Venezuela. Ha sido una reacción a ese avance hacia modelos que pueden mostrar que es posible un modelo distinto al modelo capitalista, un modelo de justicia social. Cuando eso ocurre, bueno, estos grandes capitales reaccionan de esa forma, porque si nos ponemos a ver, Venezuela siempre ha tenido petróleo y oro. Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo, la cuarta de oro. Siempre ha estado allí. Lo que ocurre es que antes del 99 estaba a disposición de los grandes capitales. Cuando hay un cambio, digamos, de gobierno, cuando entra el presidente Chávez y hay un cambio de modelo, el problema surge porque se organiza todo un pueblo y dice que ese petróleo, ese oro y todas las riquezas es de los venezolanos y que de forma independiente y soberana se va a decidir
sobre esos recursos, igual como pues entonces hizo Lula en Argentina, etcétera. Entonces esto es una reacción a estos modelos, ¿no? Cuando fue el caso de Chile con Allende, es interesante cuando uno revisa los documentos desclasificados porque Kissinger, en los documentos que le presentaba Nixon para derrocar a Allende, decían que no se podían permitir que un modelo distinto al capitalista se consolidara y mostrara sus logros. Chile en ese momento tenía cobre, pero ese tema de la posibilidad de que un modelo distinto se consolide es una amenaza para estos grandes capitales. Nosotros decimos, Obama en el 2015 decretó que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Nosotros decimos que sí, o sea, Venezuela es una amenaza, ciertamente no porque tengamos armas, ni mucho menos, ni vayamos a invadir, ni vayamos a atacar, somos una amenaza porque es un pueblo organizado que decidió ser independiente con un modelo distinto. Quiero hacer una pregunta ahí. ¿Cómo mucha gente en estas esferas satelitales, en estos países que son países precapitalistas, dependientes y coloniales en algún punto de la historia, como lo fue Venezuela en un momento, ustedes fueron gobernados por adecos y copellanos durante cerca de 100 años. El acuerdo de punto fijo marca un proceso de inflexión histórica que son los procesos del capitalismo, de esas crisis cíclicas que se están dando, por ejemplo, en estos países. Se está dando en Brasil, se dio con un efecto de extremo como Bolsonaro, y en Europa sigue ese proceso. Ahora bien, ¿cómo cambió la sociedad venezolana después de 100 años de adecos y copellanos y de gobierno de FMI? No vamos a hablar solo de lo que implicó Chávez. ¿Cómo fue el cambio sociocultural para tener una base de apoyo tan sólida que se le sanciona desde la primera potencia del mundo, se le impide comprar, y sin embargo el sistema político, la base social, la cohesión ciudadana en favor de la sociedad se mantiene? ¿Por qué es eso? Sí, bueno, se mantiene porque hay mucha conciencia de la población. Primero porque vivimos esos 40 años de esos gobiernos neoliberales que respondían a intereses norteamericanos, ¿no? Pero además hubo muchos cambios, por ejemplo, en lo político. La visibilización del pueblo venezolano, un pueblo que no era visible, que había mucha exclusión social y política, se empiezan a visibilizar no solamente los grupos de indígenas, se le da un papel importante a la mujer y los mecanismos de organización. Y esos mecanismos de organización popular están acompañados de un proceso de formación, de debates de ideas que ha tributado a esta conciencia que ahora tiene el pueblo venezolano. Son una conciencia de no querer regresar a ese pasado y una conciencia de que en estos años se ha visto que ese modelo que en los medios de comunicación dicen que ha fracasado, que no ha fracasado, es el que ha permitido la visibilización desde lo político, desde lo cultural y en lo económico. Pues ahora desde el 99 hubo un cambio de paradigma en cuanto al modelo, ¿no? Ya no es los equilibrios monetarios y fiscales lo que orientan la política económica, sino el vivir bien de la población. El bienestar. El bienestar de la población, las condiciones de vida de la población. Y estos recursos, como usted bien decía, que éramos un país colonizado o con figuras de neocolonización en la Cuarta República, esos 40 años, los recursos que entraban por petróleo automáticamente iban a parar a manos del sector privado, en un 113%, es decir, nos endeudábamos para que ese sector privado fugara capitales. Luego del 99, ese 113% se reduce al 40%, es decir, los recursos del sector público petrolero, ¿para qué se han utilizado? Para fortalecer el sistema público de salud, de educación. Venezuela se declaró país libre de analfabetismo en poco tiempo, justamente por el uso de esos recursos que no se hacía antes. El tema de la seguridad social y las pensiones. Venezuela tiene ahorita el 100% de las personas adultas mayores pensionadas con un salario mínimo. El tema de la vivienda. Y bueno, en Venezuela con ese modelo que algunos pretenden decir que es fracasado, resulta que se redujo casi en un 60% la pobreza que venía de esos 40 años de gobiernos adecos y copellanos. Es decir, ha habido desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político,
un conjunto, es un proceso que ha permitido que el pueblo venezolano esté cada vez más consciente, organizado, a pesar de las agresiones que hemos tenido los últimos 5 años. Como usted bien dice, es un pueblo que ha resistido heroicamente, pero tiene que ver con eso. Ha habido mucha conciencia, mucha información. Bien, el tema de que China, Irán, Turquía anuncien sacar el dólar de sus negociaciones transnacionales, tiene un impacto dentro de lo que es la guerra psicológica y la guerra comercial, porque ya no es con fusiles, ya en este caso al momento, es psicológica la guerra. Yo quiero que usted, a ver si Eucres, Isayas, Egelmaster nos ayudan para ver otro video, para seguir con evidencias la mesa del diálogo. Adelante con ese video, por favor, con el segundo video. Hoy se da en Venezuela una nueva etapa para el petro. Comienza la venta de petros en todo el país, parte de este plan de recuperación y prosperidad económica que plantea el gobierno del presidente Maduro. En imágenes van a ver ya a Tarek El Aissami dando declaraciones. Estamos hablando del vicepresidente sectorial de Economía, poniendo justamente su ficha de crecimiento y de prosperidad, apostando al petro y dando mayores indicaciones de cómo va a ser esta tarea. De acuerdo al Superintendente Nacional de Criptoactivos, la comercialización será con líneas claras, concretada a través de la página web del petro directamente, asignando un código QR específico para cada minero. Se informó también que el segundo mecanismo para la adquisición es a través de otras divisas convertibles, caso dólar, euro, yuan, para que la persona que los posea se dirija directamente a la sede de Sunacrip para concretar la compra. 5 de noviembre iniciará el registro integral de criptoactivos en Venezuela. 5 de noviembre también arranca la venta con bolívares, moneda nacional del país. Y luego llegará una nueva etapa en la cual podremos... Bien, regresamos ahí. ¿Qué es el petro? ¿Qué es eso? Sí, el petro es un instrumento financiero como respuesta al bloqueo financiero internacional, para sortear ese bloqueo financiero, para no tener que pasar por esa alcabala que es el sistema SWIFT norteamericano, sino que podamos realizar transacciones comerciales con otros países, y en este caso los que usted mencionaba son países aliados. El petro surge como una respuesta. Venezuela no es el único país que está bloqueado por Estados Unidos, está bloqueada Rusia, está Turquía, Irán, y de alguna forma han venido surgiendo estos instrumentos que permitan una comercialización directa, tanto de bienes como también el tema financiero. Eso del petro arrastra a Venezuela rápidamente hacia una revolución industrial, porque elimina el dinero en efectivo, rompe con la intermediación, crea instrumentos y mecanismos para poder fortalecer esa moneda. En Europa, eso, en nuestros artículos hemos venido conversando sobre eso. En nuestra opinión estamos en el principio de una moneda única en América Latina. Es lo que veo a largo plazo, no lo sé ahora, no lo puedo percibir, pero veo una moneda única y un mercado único. O sea, lo que estoy viendo con los 600 millones de habitantes de la región del hemisferio occidental de América Latina es la posibilidad de un mercado único, conjuntamente con China, con Irán, con Rusia, con Turquía y otras sociedades. Por ejemplo, la Unión Europea, en este caso España, ha decidido, bueno, no queremos sanciones, queremos negociar con ellos y escucharles. Y lo que queremos es algo racional. Lo que queremos es, si ellos tienen buenos productos, comprárselos. Si nosotros tenemos buenos productos, pues vendérselos. Entonces, pero yo estoy habilitando la posibilidad en mi pregunta, estoy mirando ya un tema geopolítico de la moneda. Sí, no, bueno, es que hay un auge con un cambio del sistema monetario internacional, ¿no? China, en marzo de este año, lanza su petroyuan oro. Eso es una amenaza para el dólar, por supuesto. ¿Qué dice China? China dice, yo a partir de ahora voy a comprar petróleo en yuanes. China es el principal comprador de petróleo en el mundo, 8.800 millones de barriles diarios. En el momento en que China dice eso, bueno, mueve todo ese mercado petrolero, y el petrodólar que vemos desde los años 70, pues se siente amenazado. Pero además, que dice China, pero mi petroyuan va a estar respaldado en oro. Es decir, hay una tendencia
a respaldar el sistema monetario en oro. Por eso Rusia compra todas las reservas en oro en Europa, y por eso Venezuela dice que va a repatriar su oro de Estados Unidos. Sí, Rusia ha comprado... De Inglaterra, perdón. Sí, tenemos allí unas toneladas de oro que se están repatriando en este momento. China ha aumentado su reserva de oro casi 400% los últimos 7 años, igual que Rusia. ¿Qué implicaciones, doctora, qué implicaciones, porque esto es un tema que va más allá del chavismo, sí, que va más de la ideología y del conflicto? ¿Qué importancia para que la gente que nos escucha tiene el hecho de la moneda respecto del dinero en efectivo? ¿Por qué es una ventaja? Como criptomoneda. Bueno, digamos, es hacer uso de la nueva tecnología, hace más fácil las transacciones, ¿no? Y en un futuro, pues, como usted dice, estamos en el inicio, pero en un futuro, bueno, vamos a ver que las transacciones, y lo vemos, pues ahorita hacemos más transferencias, no se usan los cheques, ya hacia allí vamos. Lo hace, digamos, más sencillo y en menor tiempo. Ahora, este tema de este nuevo orden monetario internacional tiene efectos importantes en la región de América, como usted dice, sobre todo por la vía de los BRICS, ¿no? De claro, los países BRICS que ya están comenzando a transar hacer sus relaciones comerciales con el petroyuan oro. No es casual que Estados Unidos recientemente nos sancionó con respecto al oro. Dijeron, cualquier país que esté comercializando con oro con Venezuela será sancionado. Hay un tema allí con las monedas importante que genera dificultades al dólar, que se puede ver cada vez más debilitado, y son unas monedas que vienen estando respaldadas en oro. Vamos a una brevísima pausa, con su permiso, por favor. ¿Cómo no? Bien, estamos hablando con Pascualina Curcio, economista de la Universidad de Simón Bolívar. Eso queda en Caracas. En Caracas, sí. En Caracas. Economista. Miren, recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Hilando Fino para todos los cables en Estados Unidos y para el este de Estados Unidos, Nueva York, Boston, etcétera, y también para todas las islas, pero que también en esta noche a las 11:30 de la noche vamos a estar en televisión análoga por TV Luna, Canal 53, en Santiago, para las 14 provincias del Cibao y para todos los sistemas de cable. Así que usted también puede estar en este momento recibiendo nuestra señal a través de los WhatsApp, nuestra red de WhatsApp en 125 distritos municipales en lo rural y suburbano. Vamos a una brevísima pausa. Y regresamos, no se vayan. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K.
Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. Convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y Lando Fino TV. Televisión a otro nivel. Regresamos, estamos conversando sobre las causas y consecuencias de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, el tema geopolítico respecto de la moneda y lo que es fundamentalmente el petróleo. Hablando de petróleo, el petróleo estuvo hasta hace poco comprándose a $34, ahora está rozando los $70. Las monedas locales, por ejemplo, el peso dominicano ha visto cómo se ha devaluado ligeramente, y eso tiene mucho que ver con el tema de las presiones petroleras y el tema de comprar en mercados spot, que sale más caro en alta mar. Petrocaribe había venido a ser una parte fundamental e importante en la economía de los países del CARICOM y, como no, de República Dominicana. En realidad, República Dominicana ha venido existiendo un amplio déficit de energético debido a que el gobierno dominicano o los gobiernos nacionales se ven obligados a tomar prestado y o subsidiar las tarifas económicas, las tarifas eléctricas a la población. Pero eso tiene un efecto negativo porque la deuda presiona entonces lo que es el tema de los productos locales, porque nosotros no somos productores de petróleo. En ese sentido, asimismo, ese efecto se multiplica en otros países de la misma órbita que tienen que ver con ese mismo proceso, como el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Entonces, nosotros quisiéramos saber su punto de vista respecto de la tendencia del petróleo. Sí, bueno, efectivamente el petróleo es primera vez en la historia que cae el precio del petróleo 4 años consecutivos. Comenzó a caer en el 2013 hasta el 2016. Es primera vez en la historia y nosotros, atribuimos esa caída del precio del petróleo, no es casual. Todo este método del fracking por parte de Estados Unidos buscó que se presionaran los precios hacia la baja. Pero alguien asumió ese costo. Producir un barril de petróleo con el método de fracking cuesta alrededor de $60 el barril. En el momento en que llega en el 2016 a $20 el barril, pues esos $40 de diferencia, alguien asumió ese costo, ¿no? Pero fue una política para afectar a los países petroleros, principalmente Venezuela. Comienzan a recuperarse los precios del petróleo, como usted dice, están alrededor de los $75 el barril más o menos, ¿no? Por supuesto, eso tiene un efecto. El petróleo mueve al mundo entero, es la energía, y es la energía del mundo, o sea, no hay país que se afecte
por el aumento o la disminución del precio del petróleo. Ahora, es bien interesante todo el tema de Petrocaribe y las relaciones de Venezuela con los países del Caribe y de Centroamérica, porque lo que está ocurriendo en Venezuela trasciende las fronteras de Venezuela. Es decir, todo este tema de las agresiones contra el pueblo venezolano, las sanciones y otro tipo de agresiones como la manipulación de la moneda, tiene una repercusión sobre todo en los países que siempre han sido aliados de Venezuela y con Venezuela. Es decir, toda esta relación de Venezuela con los países del Caribe también se ve afectada con estas agresiones que hemos estado sufriendo los venezolanos, ¿no? Entonces, digamos, no queda allí, no queda en las fronteras venezolanas todo este asunto del bloqueo, de las sanciones, del embargo comercial, de las presiones a las navieras, etcétera. En Colombia es una nación muy rica, solo que Colombia es una nación muy desigual. Y al ser desigual, entonces allí se produce riqueza para que el sector privado se enriquezca. Claro, tiene sus procesos de programas sociales y de bienestar que le llega a una parte de la población. Sin embargo, cuando uno observa los números de Colombia, uno se puede observar que todo lo que se habla de humanitario para Venezuela, en realidad son problemas humanitarios del problema de la transición neoliberal y privatización de las instituciones públicas y del Estado y de la cosa pública y de la vida de los colombianos que se está expresando. Y hay entonces toda una posición mediática respecto a CNN, respecto del país, respecto de Univisión, respecto de esas fuentes dirigidas por las multinacionales que confrontan un nuevo bloque, un nuevo ejército que sustituye el caso de las invasiones, sobre la base de las sanciones y prepara la mesa para los procesos de reduccionismo de los gobiernos nacionales, hacerlos impopulares y crear las condiciones para poder apoderarse de los congresos. ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Por qué Duque? ¿Por qué el anterior presidente Calderón han asumido una postura a partir del Grupo de Lima conjuntamente con Perú? ¿Qué está pasando realmente allí? Bueno, tiene que ver en primer lugar con los gobiernos, digamos, de Colombia, no el pueblo colombiano, con esos gobiernos que siempre, digamos, han tenido una política, como usted dice, desde lo económico neoliberal y también respondiendo a otros intereses, más que el pueblo colombiano, pues intereses de Estados Unidos, ¿no? Y la necesidad de ir ya desde el punto de vista geográfico, ¿no? Tenemos a Colombia por un lado y Brasil por el otro en Venezuela. Estas estrategias de tratar de entrar en Venezuela por distintas vías, con excusas humanitarias o no, pues también tiene un componente geográfico que son Colombia y Brasil que nos rodean, ¿no? Ahora, usted decía algo de la supuesta crisis humanitaria en Colombia o en Venezuela. No, el gobierno colombiano se suma a las voces internacionales de sus aliados diciendo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, cuando en realidad lo que se está dando es, desde no ahora, desde los últimos 40, 50 años, una migración desde fronteriza, desde Colombia hacia Venezuela. Exacto. Los gobiernos venezolanos, por ejemplo, nunca habían utilizado ese mecanismo del sentimiento, del dolor, para venderlo, para sacar provecho político. Así es, sí, a eso me refería, porque entonces dicen que en Venezuela es donde hay una crisis humanitaria, donde salen las personas hacia Colombia, y resulta que es al revés. El último informe de la Organización Internacional de Migraciones coloca a Colombia como el 9º país del mundo de donde salen personas migrantes. Y Venezuela, por el contrario, en ese último informe, que es de junio de este año, no aparece como el país de donde salen más personas, sino más bien receptora de migrantes. Somos el segundo país de América Latina receptor de migrantes y en este caso de personas colombianas. En Venezuela viven 5.600.000 colombianos y un poco sacábamos unas cuentas en estos días de esos 2.200.000 viviendas que yo le comenté que se han construido estos últimos 5 años. 143.000 viviendas se han asignado a hermanos colombianos que viven de estos 5.600.000. Eso equivale más o menos a un precio de la vivienda en Colombia, $40.000 millones estos 5 años. Entonces allí están las contradicciones y uno dice, bueno, nosotros, digamos desde Venezuela, el gobierno entrega vivienda en ese monto y por otro lado,
le dan recursos que no llega a 10 millones de dólares a Colombia, supuestamente para atender a los venezolanos que están migrando, ¿no? Entonces es parte de las contradicciones que uno observa en una matriz de opinión que se busca crear para justificar una intervención humanitaria en Venezuela. Bien, hay un tercer video, Eucres, a ver si por favor podemos ir a ver el tercer video que tenemos para seguir hablando con evidencias y documentos sobre esta situación tan compleja que recuerda básicamente el ataque del tiburón a la sardina. Vamos a ver esto. Revisamos otras noticias también alrededor del mundo. Rusia e Irán dejan el uso del dólar en sus operaciones comerciales. Tal como le contamos, al parecer quieren ampliar el acuerdo de petróleo por bienes. Así las cosas. Bien, esa situación está generando, por ejemplo, la presencia china en el Caribe. El presidente dominicano está en Beijing, ya regresa, pero estaba en Beijing y eso resultó con 600 millones de dólares esa negociación. Los rusos están en República Dominicana, están en el Caribe, con un perfil más bajo. Los iraníes no están en la región más que en Venezuela. Sin embargo, nosotros observamos el resquebramiento de la unidad que dio pie al fin de gobierno progresista. Nosotros estamos observando, podemos estar totalmente equivocados, pero nosotros estamos observando el resquebramiento del proceso que llevó a cabo toda esta componente desde el fallecimiento de Chávez. Estamos rumbo hacia el multiculturalismo y a romper la unilateralidad. Es una pregunta. Sí, bueno, es que parte de la estrategia, por lo menos en el caso de Venezuela, es la estrategia multipolar, ¿no? Que no es nueva, no es de estos últimos años, es parte de las políticas. Cuando el presidente Chávez, voy a colocar algunos ejemplos con números, nosotros de Venezuela exportábamos petróleo casi en un 70% a Estados Unidos en el año 99 y de Estados Unidos importábamos casi el 60% de los bienes. A partir del año 2003-2004 comenzó a cambiar esa relación casi única con Estados Unidos y ahora y desde el 2005-2006 solo se le vende a Estados Unidos el 30% del petróleo. Cuando no se le vendía ni una gota de petróleo a China o a la India, pues desde el 2005-2006 comenzamos a vender petróleo a China, igual a importar productos desde China, desde la India, desde Rusia, relaciones comerciales con Irán, con Turquía, justamente buscando ese mundo multipolar, ¿no? Bueno, que diversifica y además disminuye la dependencia hacia un solo país, sobre todo un país que tiene una hegemonía sin duda, ¿verdad? Y que con esa hegemonía pues busca someternos a los otros pueblos. Yo creo que sí, que vamos hacia allá. China ahorita tiene con Rusia y con la ruta de la seda tiene un rol importante. La participación de China y Rusia en los BRICS, con Brasil, en nuestro caso en América. Por eso no es casual el tema también de cómo entrar en Brasil por parte de digamos, gobiernos que respondan más a los intereses de Estados Unidos, porque eso estaría de alguna forma afectando esta relación de los BRICS. Ahí está Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica. Por cierto, uno de los principales productores, todos ellos de oro, no es casual también, ¿no? Pero sí es digamos, otras redes a nivel mundial en lo comercial, en lo financiero y en lo monetario. Quiero hablar de la política interna de Venezuela. ¿Podemos? Sí. Mire, cuando uno desde acá, uno se pone a observar todos los cables, no importa los cables del Universal, no importa los cables de los chavistas, uno analiza en seco la situación y se puede dar cuenta de que hay mucha base social respaldando el modelo político. Pero también observamos que la oposición ha sido muy torpe, porque de controlar el Congreso entonces a iniciar procesos terroristas de bombardeo a la Suprema Corte de Justicia con granadas, entonces eso deslegitima
el proceso de construcción que se venía dando, y entonces eso también negaba la posibilidad de que fuera una dictadura, porque si es una dictadura, una oposición no puede ganar un Congreso, o el Parlamento no lo puede dirigir. En este momento en Venezuela habrá... el modelo continuará por los próximos años. Mucha gente está diciendo que, los adversarios obviamente, están diciendo Maduro está a punto de caerse. Usted está en República Dominicana precisamente por esas discusiones y esos problemas que se pudiese presentar. Ahora bien, más allá de la economía, más allá de todo, vamos a la política. Si hoy se realizaran elecciones en Venezuela, ¿qué ocurriría? Sí, bueno, lo que hemos visto las recientes elecciones es que el chavismo ha tenido un apoyo importante, ¿no? Sea porque o la oposición ha sido muy torpe y en algunos casos ni siquiera se ha presentado a las elecciones, que no es una actitud democrática, o porque en el momento en que se han presentado pues no necesariamente han ganado, ¿no? El chavismo tiene un apoyo importante a pesar de las condiciones económicas y sociales que se están viviendo. No solamente lo que usted comentaba, ha habido muchos errores de parte de la oposición, por ejemplo el tema de la violencia. El año pasado tratar de generar una situación violenta con lo que llamábamos las guarimbas, incluso con actos fascistas, ¿no? Llegaron a promover actos como quemar personas vivas, y eso el venezolano lo rechaza, porque el venezolano es un pueblo pacífico, o trancar las calles, etcétera. Han cometido muchos errores, en este momento están divididos, cosa que políticamente pues le resta a la posibilidad de cualquier proceso electoral tener alguna ventaja. Lo vimos ahorita en mayo, ¿no? Ahora, ciertamente, y lo han dicho abiertamente, que tampoco es una posición democrática, que van a hacer lo posible y lo imposible para que el presidente Maduro no asuma en enero su nuevo periodo presidencial. Como ustedes saben, el presidente Maduro ganó en mayo las elecciones y el nuevo periodo presidencial inicia a partir de enero. Abiertamente la oposición ha dicho que van a hacer lo posible y lo imposible para que eso no ocurra, porque no reconocen ese gobierno, ¿no? Ahora uno se pregunta, bueno, no lo reconocen, se pasó por un proceso electoral, con un sistema electoral, con observadores internacionales, un sistema que se ha dicho es transparente, automatizado, difícil de vulnerar, con un proceso democrático. Y bueno, igual no lo reconocen. Sin embargo, cuando la oposición gana, el gobierno sí les reconoce la victoria, ¿no? Son esas grandes contradicciones que hay. Yo creo que Venezuela necesita una oposición democrática, o sea, realmente democrática, pero no solamente democrática, sino además... Y no se trata de una estrategia precisamente para crear una bipolaridad que genere los extremos y que esos extremos puedan ser aprovechados por los enemigos de Venezuela, tanto los internos o los adversarios, internos como externos, para poder ganar espacios y hacer negocios allí. Claro, se pudiese ser que tengan esa estrategia de la bipolaridad, pero además con violencia, ¿no? Que es lo que rechaza la mayoría de los venezolanos. Lo que uno esperaría es una oposición democrática con propuestas, con proyectos, que los tienen y que el venezolano está muy consciente, porque esas propuestas son, en lo económico, particularmente propuestas neoliberales, y como iniciamos el programa, el venezolano está muy consciente que es vivir en neoliberalismo. ¿Tiene plena conciencia el venezolano de cuando se le dice neoliberalismo? Sí, lo vivimos. ¿Lo sabe? ¿Ustedes se han preocupado por educar a la sociedad para que la sociedad entienda lo que es privatizar una empresa y para que la sociedad, los quintiles más bajos de las clases sociales y de los estratos, para que comprendan a quién es que beneficia, quién es Capriles, quién es Leopoldo, a quién responde, por qué responde así, por qué Marco Rubio dice lo que dice? ¿Tiene esa cultura política el venezolano? Sí, la tiene porque la hemos vivido. O sea, nosotros vivimos los 80 y los 90 generaron una experiencia. Cuando se generó una privatización del sector salud, de la educación, cuando congelaban los salarios, liberaban los precios, el consenso de Washington. Y luego vivimos la posibilidad de ver que hay un modelo distinto y posible, que es un modelo donde se fortalece el sistema público, la educación, donde los salarios, digamos, están por encima del aumento de los precios. En un momento determinado, en el pico de la popularidad de Hugo Chávez planteó la posibilidad de ir al socialismo. Un referéndum. Ese referéndum no pasó.
porque era un referendo que ampliaba la base política y social del nuevo Estado, porque Chávez cambia la Constitución ante esta Constitución moribunda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las clases medias y los trabajadores venezolanos dijeron, no, esto no. Hoy, ¿por qué no se profundiza en eso? ¿Por qué? En el modelo que Chávez fijó y que la población le dijo, mire, no es socialismo, nosotros lo queremos a usted, pero en democracia y con voto y lo que es más o menos lo que había vivido hace 100 años. Entonces es un proceso cultural muy fuerte. Sí, claro, en la reforma del 2007, que fue la reforma a la Constitución, tenía distintos aspectos, ¿no? Digamos, no en la Constitución estaba claramente el avance hacia el modelo socialista. Hubo allí muchos aspectos que hizo que, digamos, además en los resultados electorales prácticamente 50-51, ¿no? 49-51. Eso fue en el 2007. Luego se ha venido avanzando en la consolidación de un modelo socialista. No hay socialismo en este momento en Venezuela. Eso es un proceso de construcción donde además no hay manuales. Por eso hablaba de la educación social y de la pedagogía a la población, porque evidentemente que su pueblo está muy bien informado. Vamos por la experiencia, los golpes de Estado, las reyertas, etcétera. Pero fuera de ahí no ha habido ese proceso, más que las guarimbas, que fue el proceso más álgido. Sin embargo, en la sociedad, las clases medias, los trabajadores, se mantienen firmes, respaldando a su gobierno. Sí, bueno, después de ese referéndum se ha avanzado hacia ese modelo socialista, que además, digamos, los modelos socialistas, por definición, además, son modelos democráticos, participativos, y en el caso de Venezuela, una participación protagónica de la población, ¿no? Se ha venido avanzando, incluso con toda la aprobación de las leyes a nivel comunal, de la economía comunal. Se ha venido avanzando en ese modelo, más allá incluso de estos últimos 5 años, las agresiones que hemos estado sufriendo y los ataques, bloqueos, etcétera. Lo que está planteado. Una pregunta, que son cosas bien curiosas, de pequeños detalles que yo leo, pero que como no estoy allí, entonces yo me intuyo solo. Entonces, y tengo que aprovechar este momento. El tema de lo que es la gente, la población. Recuerde que usted le está hablando a una sociedad que no está educada en el sentido de la propaganda de RT, de Telesur, de Al Jazeera, y entonces el bombardeo acá es CNN, el bombardeo acá es Univisión, el bombardeo acá es el show del mediodía. Si son dos culturas totalmente diferentes, y el proceso cultural está jugando un papel muy importante. En ese sentido, el de abajo, el que está allá en la loma, ¿cómo se llama? En la sierra, alrededor de Caracas, ¿cómo se llama? El Guaraíra Repano. Exacto. Ese que está ahí, ¿sigue siendo chavista? ¿Pretende ser madurista? ¿O a lo interno del PSV se está dando un proceso de reordenamiento político para nuevas figuras? Eso no yo sé que Maduro va a ver este programa. Entonces, eso no va más allá. El proceso no va más allá de Maduro. Sí. Dentro de la revolución. Sí. Claro, es que es un proceso, o sea, el proceso, y es un proceso revolucionario que quiere avanzar a un modelo. Correcto, el tema de la diferencia es que un proceso revolucionario. Es un proceso revolucionario, claro. Digamos, que busca avanzar a ese modelo de justicia social. Los últimos resultados electorales, pues, más allá de lo que uno pensaría en individualidades, si son o no son chavistas o no, pues han mostrado que sigue habiendo un respaldo a la revolución bolivariana. Y yo creo que hay mucha conciencia, ¿no?, al respecto. Yo quiero decirle que nos hemos sentido muy felices una vez más por tenerlos a ustedes, que nuestro programa nuestra producción se siente altamente satisfecha con los diálogos que sostenemos con ustedes, y que en lo que respecta a nosotros tienen absolutamente todo nuestro respaldo desde el punto de vista de lo que hacen y de lo que defienden,
y a nosotros nos sentimos muy identificados con la causa venezolana, más allá de las diferencias que pudiésemos tener, que no tenemos ninguna en nuestro caso, y que aspiramos a que Venezuela siga creciendo. Y yo quiero de nuevo más adelante discutir en otro tiempo el tema del mercado único, como la Unión Europea, porque yo pienso que hacia allá va eso. Bolívar, ¿no?, habló de esa gran Colombia, sí, y de esa gran moneda, ¿no? Chávez lo planteó. Chávez lo planteó 1000 veces. El sucre. De hecho, el sucre se plantea como una moneda para integrar la región, principalmente América del Sur. Y una crítica, una sola crítica. Bienvenida. Dijo, el Papa visitó Cuba una vez y le dijo a Fidel en el aeropuerto que Cuba se abra al mundo, ¿no? Y que se abra al mundo, y que Venezuela también se abra al mundo. Porque ustedes critican el tema de los medios, pero yo pienso que la base de los satélites de ustedes es tan amplia como para Telesur, para poder ampliar eso, que eso es lo que hacen el imperio. Sí, bueno, ha habido muchos esfuerzos para mostrar la otra versión de Venezuela, pero ha habido un cerco mediático importante. Con Dios. A ustedes, muchas gracias. Mañana hablaremos sobre repolítica, no se lo pierdan. Nos vemos mañana y esta noche un saludo a todos los cibaeños. Bye bye. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.